¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En este caso vamos a hacer la clase que comentamos de eh, la clase que nos faltaba con respecto a las patologías frecuentes del sistema nervioso. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Denme un segundo. Listo. Bien. El día de hoy vamos a revisar este tema que tiene que ver con la parte de las patologías frecuentes del sistema nervioso central y periférico. Es decir, vamos a ver algunos términos que tienen que ver con respecto a estas patologías. ¿Bien? En primera instancia utilizamos o vamos a mencionar algunos términos como la hemiparesia, que existe mucha confusión de repente en la parte de poder definir qué es hemiplegia y qué es hemiparesia. Muchas veces queremos pensar que hemiparesia se refiere solamente a la pérdida de la sensibilidad y hemiplegia a la pérdida de movimiento de la mitad del cuerpo, específicamente hablando en un eh, corte sagital, ¿vale? Es decir, la mitad izquierda o la mitad derecha. Pero en mi parecia nos dice que, por definición, nos dice una condición neurológica de causas variables que dificulta el movimiento, ¿no? Entonces, muchas veces tomamos como referencia este punto en donde definimos a la hemiparesia como una patología o una condición en donde el paciente pierde de manera parcial la movilidad y la sensibilidad de su cuerpo y dejamos para la hemiplegia la pérdida de la movilidad total. Aquí vemos, ¿no? De una imagen muy característica, ¿no? La parte de la división sagital izquierda y derecha y cómo es que se puede dar la parte de la hemiplegia o hemiparesia en este caso, y vemos como la dificultad de la movilidad, ¿no? Hay muchos síndromes que generan la parte de la debilidad muscular o que llamamos debilidad muscular, ¿no? Y hay muchas características como alteraciones directamente musculares, alteraciones en una de las neuronas motoras, que es algo que vamos a ver más adelante, o alteraciones en el sistema nervioso como tal, ¿vale? Los síndromes de debilidad muscular prácticamente se refieren a síndromes en donde los músculos pierden su movilidad, pierden su tono muscular y eso hace que haya cierta debilidad. El síndrome de debilidad muscular más conocido o más común es algo que conocemos como síndrome de reposo prolongado, en donde hacemos referencia a los pacientes que de alguna manera, si nosotros los identificamos, sobre todo son pacientes adultos mayores, en donde entre mayor cantidad de reposo tengan, eh, eso les condiciona de alguna manera para que entre mayor reposo, más debilidad van teniendo, ¿no? Es algo que yo le llamo, o de alguna manera es un síndrome que es un ciclo negativo, porque entre menos me muevo, menos fuerza, y entre menos fuerza, menos movimiento tengo. Y entonces es algo que ocurre de manera muy común con los adultos mayores. Por ejemplo, imagínense un paciente de 70, 80 años con una fractura de cadera, con dificultad para moverse, ¿no? Y entonces entre menos se mueve, menos fuerza tiene, y entre menos fuerza tiene, menos movimiento tiene, ¿no? Entonces es algo de las patologías más complejas. Esto que ven ahora, esto del síndrome de hipertensión endocraneal, es una de las características de algo que hemos visto a través de algunas clases, en donde yo les decía, existe de alguna manera ciertos síndromes en donde la presión, intracraneana aumenta, ¿no? Es decir, que haya algo dentro de nuestro cráneo que haga que el cerebro aumente su volumen y esa presión o ese aumento de volumen hace que el cerebro se vea presionado dentro de la bóveda craneana y a eso le llamamos síndrome de hipertensión endocraneal. El síndrome de hipertensión endocraneal prácticamente es un síndrome en donde lo que más lo caracteriza o las principales características son que de alguna manera tengamos a un paciente con una presión mayor. Si ustedes alcanzan a ver esa imagen a nivel cerebral, vean como del lado derecho tiene una masa, ¿no? Y obviamente esa masa aumenta la presión dentro. ¿Cuáles son las principales causas? Puede ser un tumor, ya sea benigno o maligno, un hematoma, que es un sangrado, como ya sabemos, un absceso, ¿no? Que es parte de las infecciones, como en el caso de la cisticercosis, la hidrocefalia, que ya sabemos que es principalmente o su causa principal es en niños, y el edema cerebral, ¿no? Como muchos de los, ¿cómo se llaman?
como muchos de los casos que nosotros vimos en clase como tal, vimos la presencia del edema o cómo el cerebro se inflamaba y de algunas características eh, presionaba dentro del cerebro, ¿no? Entonces, por eso, en la parte de las imágenes que ustedes ven, déjenme ver el celular para ver si se puede ver el puntero. Sí, vean esta imagen, una imagen muy característica de edema cerebral, ¿no? La característica de la sangre coagulada presionando, incluso si ustedes se dan cuenta, se alcanza a ver el desplazamiento cerebral y obviamente si lo vemos en la tomografía o en una resonancia magnética también lo podemos ver ahí, ¿sale? Entonces, son patologías o condiciones que en algún momento generan la mayor presión o generan mayor presión. El detalle del síndrome de hipertensión endocraniana es que obviamente lo vamos a diagnosticar según los datos clínicos, ¿no? ¿Se acuerdan que en el caso clínico, por ejemplo, que veíamos en la clase pasada, la paciente con tumor tenía un dolor progresivo que iba aumentando, que era tensional, ¿no? Eso me hace pensar que fue un problema crónico en este caso, ¿no? Si en algún momento pensamos en un traumatismo craneoencefálico, podemos pensar que el paciente o hizo edema cerebral o hizo un hematoma, ¿no? Por el traumatismo. Y en el caso de la hidrocefalia, sobre todo cuando veíamos, por ejemplo, defectos del cierre del tubo neural, ¿no? Entonces, dependiendo de los síntomas, diagnosticamos el problema y obviamente acompañado de los estudios que vimos, ¿no? Como la resonancia magnética, la tomografía. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome de hipertensión endocraniana? Puede existir convulsiones, ¿no? Hay datos neurológicos reversibles, ¿no? Por ejemplo, en algún momento cuando el paciente tiene algún infarto cerebral, puede pasar que el paciente eh, tenga pérdida de la memoria, pérdida del movimiento, pérdida de la sensibilidad, y cuando el edema cerebral disminuye, esos síntomas pueden quitarse, ¿vale? ¿Cuándo son irreversibles? Cuando se haya generado una isquemia cerebral, es decir, que el cerebro haya dejado de circular sangre, esa sangre ya no llegó a una parte del cerebro y esa parte del cerebro murió y esos datos son irreversibles. O la muerte en dado caso, ¿no? Un problema de hipertensión endocraniana, un problema de algún tumor endocraniano, un problema de traumatismo craneoencefálico, un hematoma cerebral, ¿puede generar la muerte en el paciente? Sí. Esta es la parte más importante, ¿no? Las manifestaciones clínicas, que para eso me voy a ir a la siguiente imagen. De alguna manera vemos, ¿no? La parte de los principales datos y dice cefalea progresiva, es decir, dolor de cabeza que va aumentando. Vómito en proyectil. Recuerden que el vómito en proyectil es un vómito que no está precedido de náuseas y por eso lo conocemos como vómito en proyectil. Los trastornos visuales o crisis ambliopía, es decir, que el paciente empiece a ver doble o que pierda la vista de manera específica en uno de los ojos. Trastornos mentales se refiere específicamente a que el paciente en algún momento empiece a perder la coherencia de lo que está diciendo, de lo que está hablando, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente pierde esa capacidad y por eso vemos la parte de los trastornos mentales y eso se puede referir como que el paciente se desoriente, que no hable bien, que no diga bien su nombre, que no recuerde cosas, que empiece a hablar con situaciones que no están pasando, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y uno de los partes más importantes es el edema papilar. Cuando nosotros evaluamos la parte de la papila y que está perdido en algún momento su movimiento, eso nos habla de una lesión importante a nivel cerebral. De alguna manera, podemos encontrar datos focales, ¿no? Cuando tenemos una lesión cerebral o una hipertensión endocraniana, en donde, por ejemplo, si yo les digo, es un paciente que perdió el equilibrio, ¿no? Nosotros ya sabemos que hay ciertas estructuras que se encargan del equilibrio, como el cerebelo, el oído interno, la ínsula, ¿no? Y entonces, si el paciente pierde el equilibrio, yo puedo pensar en algún momento que el paciente perdió la función de alguna de estas estructuras, ¿no? Y a eso le llamamos datos focales. Si en algún momento perdemos la vista, por ejemplo, y el traumatismo no fue directo en los ojos, pero fue a nivel craneal, pues ya sabemos que pudo haber sido uno de los lóbulos cerebrales, que en este caso es el lóbulo occipital, ¿no? Entonces, los datos focales de repente me ayudan mucho a diagnosticar en dónde puede estar el problema, ¿vale? Esta es una parte muy importante, ¿vale? Los pacientes que tienen problemas neurológicos pueden tener problemas de lenguaje, que a estos problemas de lenguaje le llamamos afasia, pero existen dos maneras, existe la afasia motora o la afasia sensitiva. La afasia motora es cuando el paciente entiende lo que tú le estás diciendo,
quiere responderte, es decir, sabe qué responderte, pero no encuentra la manera de hacerlo. A eso le llamamos afasia motora. Él te quiere expresarte, quiere decirte, pero no encuentra la manera de hacerlo, ¿no? Y en el caso de la afasia sensitiva, es una afasia en donde tú le hablas al paciente y el paciente no te responde, pero porque no te entiende, es decir, no percibe lo que tú le estás diciendo. Entonces, son los dos tipos de afasia más común y en los que tenemos que tener cuidado. Recuerden que siempre les digo, si tienen un paciente con datos importantes, o con unos datos clínicos importantes, que ustedes digan, es un paciente mareado, con dolor de cabeza, que está perdiendo el estado de conciencia y le toman signos vitales y los signos vitales están bien, preocúpense porque puede ser un problema neurológico, ¿vale? Todo esto, ¿no? Acompañado a los problemas neurológicos y a los datos neurológicos que principalmente se dan en las hipertensiones endocraniales, pero que de alguna manera el punto importante es que lleguemos a esto, ¿no? A la escala de coma de Glasgow, porque la escala de coma de Glasgow me permite determinar el estado de conciencia de un paciente, ¿no? Y entonces la escala de coma de Glasgow es una escala que se evalúa a 15 puntos, en donde entre más puntos tenga el paciente, mejor orientado se encuentra o mejor, más consciente se encuentra. Y la puntuación mínima que puede sacar un paciente es 3, ¿de acuerdo? Si un día ven escala de coma de Glasgow de cero, es mentira, no existe la escala de coma de Glasgow de cero, pero sí, la escala de coma mínima sería 3 y cuando nosotros tengamos un paciente con una escala de coma de Glasgow de 3, quiere decir que es un paciente que prácticamente tiene un daño cerebral o una muerte cerebral, ¿vale? Entonces, es importante, ¿vale? Estos son los estudios que ya hemos visto. Quisiera compartir con ustedes una imagen, déjenme buscarla rápidamente. Es una imagen en donde vamos a ver la escala de coma de Glasgow porque me importa mucho que ustedes. A ver si ahí ya se ve. Y déjenme ver.
Bien, bien. Ok, ahí ya se escucha de nuevo. Una disculpa. Como que se fue la luz y ya no supe si estaba grabando o no, pero ya vi que el video sí continúa, ¿de acuerdo? Entonces, bien, una disculpa. De todos modos les voy a avisar ahí en el audio que brinque en esta parte. ¿Sale, vale? Bien, entonces ahora sí, vamos a la parte de la escala de coma de Glasgow que quiero compartir con ustedes. En este caso, la parte de la escala de coma de Glasgow es esta que ustedes están viendo en la pantalla, ¿vale? Que como dice la imagen, es una valoración que nos ayuda a valorar el nivel de conciencia. Lo tenemos que ir haciendo de manera muy particular, ¿vale? Porque si nosotros no tomamos en cuenta todo, ¿cómo decirlo? Todos los puntos, y si no la practicamos, será muy difícil, perdón, muy difícil en algún momento que podamos evaluarla de manera correcta, ¿sale? Entonces, en este caso, hablamos de la apertura ocular, ¿no? Tiene tres puntos, perdón, la apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora, ¿vale? Muchas veces ponen primero la respuesta motora, luego la respuesta verbal, el orden de eso no importa, ¿vale? Lo que importa es saberla explorar muy bien, ¿vale? En primera instancia nos damos cuenta que dice apertura ocular, 4 puntos, ¿vale? Si la apertura ocular mi paciente la hace de manera espontánea, es decir, sin que yo se lo pida, yo veo a mi paciente, abre y cierra sus ojos, le doy 4 puntos. Si el paciente tiene los ojos cerrados, pero solo los abre cuando yo le digo abra los ojos y los abre, o cuando yo lo abro, hablo y los abre, puedo considerar 3 puntos. Si el paciente no abre los ojos ni cuando yo le hablo, pero aplico un estímulo doloroso que generalmente apretamos los nudillos o apretamos el esternón, y el paciente abre los ojos cuando yo aplico un estímulo doloroso, le doy 2 puntos. Pero si le hablo y no los abre de manera espontánea, aplico estímulo doloroso y no los abre, entonces le doy la calificación mínima que sería 1 punto. ¿Vale? De ahí me voy a respuesta verbal, ¿no? Entonces, de manera general pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si mi paciente yo le digo, ¿qué tal, el señor Juan? ¿Cómo se encuentra? Y él me dice, estoy bien, doctor, me caí o algo así. Es decir, la respuesta que él me está dando es coherente y está orientado, le doy 5 puntos, ¿vale? Si la respuesta es confusa, es decir, le digo, señor Juan, ¿dónde está? Y él dice, en el mercado, ¿no? Entonces puede hablar, pero está confundido, no sabe muy bien dónde está, quién es, cómo se llama. Bien, podemos decir que tiene 4 puntos, es decir, sí habla, pero está confundido, ¿vale? La siguiente parte es la respuesta verbal, cuando el paciente, yo le digo, señor Juan, ¿cómo está? ¿No? Y entonces él dice, no, carro, o leche, ¿no? Entonces, pues no tiene nada que ver, ¿no? Habla el paciente, pero dice palabras inapropiadas, es decir, totalmente fuera del contexto en el que se encuentra. En ese caso le doy 2 puntos, ¿vale? Si el paciente yo le hablo y no hay respuesta verbal, no, perdón, es 3 puntos son palabras inapropiadas. En el caso de las palabras incomprensibles, que serían 2 puntos, yo le diría, señor Juan, ¿cómo está? Y él me dice, no, 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 no. Entonces, quiere hablar, pero prácticamente es algo que yo no puedo entender, sería 2 puntos, ¿vale? Y si el paciente no responde en lo absoluto, sería 1 punto. Y finalmente la respuesta motora en este caso, ¿no? Es decir, la respuesta motora es prácticamente ver que el paciente pueda moverse. Si tú le dices, señor Juan, levante la mano izquierda, pum, y la levanta, tú dices, obedece órdenes sin ningún problema. Si le dices, señor Juan, levante la mano y no lo hace, lo que puedes hacer es aplicar dolor específicamente en un punto, ¿vale? Y entonces le vas a preguntar al paciente, señor Juan, ¿le duele aquí? Sí, ¿dónde? Mi dedo, ¿no? Ah, ok. Sabe dónde está el dolor, ¿vale? En dado caso que nosotros le hagamos al paciente que mueva su brazo y no lo hace, apretamos un segmento y no me dice me duele específicamente en cierto punto, pero a lo mejor aplico un impulso doloroso y el paciente quita su mano, es decir, se retira eh, su mano o su brazo al dolor, puedo decir que el paciente tiene 4 puntos, ¿vale? Si en algún momento yo veo que mi paciente se encuentra, le aplico un estímulo doloroso y flexiona todo, ¿vale? Le doy 3 puntos. Si el paciente le aplica un estímulo doloroso y ¡pum! Hace extensión, de manera inadecuada, le doy 2 puntos. Pero si aplico dolor y no hay respuesta, entonces es ausente, ¿vale? Y entonces le doy 1 punto, ¿vale? Y entonces cuando yo hago una valoración, por ejemplo, hagan el ejercicio,
Si les digo, tenemos un paciente con repartir ocular a 3 puntos, respuesta verbal a... no era así, era, si tenemos un paciente con respuesta ocular a la orden, respuesta verbal orientado, respuesta motora retira al dolor. Entonces yo tengo que sumar los puntos y el puntaje final será el estado de conciencia de mi paciente. Y eso me ayuda a evaluar la parte del estado de conciencia de manera cuantificable, ¿no? Que recuerden, siempre nosotros buscamos que este punto sea cuantificable, ¿no? Porque a final de cuentas, si a mí me preguntan en algún momento, ¿y cómo está el paciente? Y yo les digo, pues más o menos orientado, pues más o menos orientado no es algo objetivo, ¿no? Entonces lo que necesitamos evaluar es que eh, el paciente eh, tengamos una valoración específica de cuánto es o qué tan orientado se encuentra el paciente, ¿vale? Entonces, esa es una de las partes más importantes, es una parte muy importante que va a venir el examen, entonces por eso les hago hincapié en que lo puedan revisar, ¿de acuerdo? Quiero hacerles énfasis en otro de los temas que también es importante, que sigue siendo parte de la clase de las lesiones o de las patologías frecuentes del sistema nervioso, que son los síndromes de neuronas, ¿vale? El síndrome de motoneuronas es prácticamente las neuronas ¿cómo se llama? Motoras, es decir, las neuronas descendentes. En este caso, es muy importante que nosotros valoremos su lesión, ¿vale? Esto es muy sencillo. Recuerden que cuando nosotros tenemos la parte de percibir un estímulo, que lo decíamos de repente cuando percibía la temperatura de mi café o algo así, es un estímulo ascendente, es decir, que va del exterior hacia la parte del sistema nervioso central, pero eso va a generar una respuesta, ¿no? Que generalmente la respuesta es motora, que va desde el cerebro a la médula espinal, de la médula espinal al segmento que quiera mover, ¿no? Y justamente eso vemos en esta imagen, véanlo, ¿no? De alguna manera, en esta imagen podemos ver que, eh, es que quiero ver si existe como algún punterito, pero creo que no. Sí, aquí está un puntero láser, pero podemos utilizar un marcador. No, un marcador, no, un puntero. O sea, vean, aquí tenemos la parte de cómo se da la respuesta motora, ¿vale? Y entonces nos dice que existen dos neuronas motoras. La neurona motora que va desde la corteza cerebral hasta la médula espinal y la que va de la médula espinal al músculo que yo quiero mover. La neurona motora primera se llama neurona motora superior y la segunda se llama neurona motora inferior, ¿vale? Vamos a hablar de la primera, de la neurona motora superior. Un dato sumamente importante que quiero que recuerden es que la neurona motora superior es una neurona que pertenece prácticamente al sistema nervioso central, ¿vale? ¿Por qué al sistema nervioso central? Porque vemos que pertenece al cerebro y a la médula espinal y nosotros ya vimos que las principales componentes del sistema nervioso central son la médula espinal y el cerebro, ¿vale? Entonces, vean, esta neurona se encuentra en cerebro y en médula espinal, por eso decimos que la neurona motora superior forma parte del sistema nervioso central, ¿vale? Cuando hay una lesión del sistema nervioso central, hay una parte muy importante, ¿vale? Que es la presencia de signos que no tendrían que presentarse, ¿vale? Es decir, cuando nosotros nacemos tenemos ciertos signos como chupeteo, búsqueda, signo de Babinski, que nos hablan de la inmadurez del sistema nervioso, ¿vale? Cuando somos pequeños, que prácticamente hay signos que se van a quitar a los 6, a los 8, a los 12 meses, ¿vale? ¿Por qué a esa edad se van quitando? Porque el sistema nervioso va madurando, ¿vale? Pero en el caso de un adulto o un paciente que ya haya superado esos signos y se vuelven a presentar, quiere decir que el paciente sufrió una lesión del sistema nervioso central. ¿Por qué les digo esto? Porque uno de los principales datos de la lesión del síndrome de neurona motora superior es que haya presencia de signo de Babinski. Es decir, el signo de Babinski es un signo que en donde al piecito del paciente le pasamos el dedo y ¡fum! El paciente lo hace hacia atrás y abre sus dedos, ¿vale? Generalmente todos cuando somos pequeños, es decir, recién nacidos, lactantes menores, tenemos ese signo positivo, pero conforme nuestro sistema nervioso madura, se quita, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo un paciente que ya no, obviamente no es de un año, es decir, tiene 10, 12, 15, 20, 40 años, ya no debe de tener signo de Babinski. Pero si lo presenta secundario después de alguna lesión, de algún golpe,
de alguna cirugía, si lo presenta, quiere decir que el paciente sufrió una lesión del sistema nervioso central, ¿vale? Y entonces el paciente tiene signo de Babinski positivo, tiene reflejos osteotendinosos aumentados, a lo cual llamamos hiperreflexia. De los signos de reflejos tenemos tres datos: hiporreflexia, que es disminución del reflejo; hiperreflexia, que es aumento del reflejo; o arreflexia, que es que ya no haya reflejo osteotendinoso. El reflejo osteotendinoso es como cuando en las caricaturas le pegan al paciente y pum, levanta su pie, eso es el reflejo osteotendinoso. Que tiene un tono muscular espástico, es decir, el paciente que pierde la movilidad, de alguna manera es un paciente que pierde su movilidad, pero su brazo está duro, digamos, en el caso que sea el problema del brazo. Hay atrofia muscular, es decir, el músculo ya no sirve, empieza a hacerse delgado el brazo, el brazo está muy duro, hay reflejo de Babinski positivo. Y esto se corresponde porque de alguna manera nuestros músculos, los impulsos de nuestros músculos están coordinados por el sistema nervioso central. Y entonces si se pierde esa coordinación del sistema nervioso central, el músculo pierde su función y entonces se pone duro, pierde su tono muscular, hay reflejos osteotendinosos aumentados y hay signo de Babinski positivo, que esos son los datos de respuesta de neurona motora superior. Pero en dado caso en donde el problema sea la neurona motora inferior, como la veíamos en la imagen, que es la neurona que va de la médula al músculo, ahí no se pierde como tal la comunicación del sistema nervioso, es decir, el sistema nervioso central funciona sin ningún problema. El problema es la conexión, pero a final de cuentas la regulación sigue existiendo. Por eso cuando tenemos una lesión de neurona motora inferior, el problema es que tenemos hipotonía muscular, es decir, es un músculo que no tiene fuerza, ¿vale? Es un músculo que está atrofiado, es decir, que ya no tiene tono muscular ni fuerza muscular. Hay arreflexia o hiporreflexia, es decir, tiene pocos reflejos y tiene ausencia de signo de Babinski. ¿Por qué tiene ausencia de signo de Babinski? Porque la neurona motora inferior no se considera parte del sistema nervioso central, sino parte del sistema nervioso periférico, ¿vale? Y entonces por eso da estos datos. Por eso cuando nosotros evaluamos a un paciente que haya perdido la movilidad, pueden existir dos cosas, ¿no? Que el brazo esté duro y que no se pueda mover, o que el brazo esté blando y no se pueda mover, ¿vale? Es decir, esos pacientes que tú le cargas su brazo y se cae, o un paciente que está todo duro y entonces tú quieres moverlo y no se mueve. ¿Los dos tienen pérdida de la movilidad? Sí, ¿vale? ¿Los dos tienen dificultad para mover sus extremidades? Sí, ¿vale? Porque al otro paciente también le levanta su brazo, pero no lo pueden mantener, o tú le dices levántalo y no lo puede levantar, y el otro paciente está todo espástico. Y entonces, aunque los dos son síndromes de dificultad de movilidad, ¿no? Lo importante está en determinar que si el paciente tiene un brazo espástico con Babinski, será un síndrome de neurona motora superior, es decir, está muy duro el brazo. Pero si el paciente perdió la movilidad y el brazo está flácido, sin fuerza, sin tono muscular, sin Babinski positivo, entonces será un paciente que perdió su movilidad secundaria a una lesión de la neurona motora inferior, ¿vale? Esa es una de las características. Aquí vemos nuevamente la imagen, neurona motora superior. Decíamos un paciente que pierde la movilidad, pero su brazo va a quedar duro, espástico, signo de Babinski positivo, hiperrefléxico. Y aquí vemos la neurona motora inferior. ¿Por qué da estos datos? Porque prácticamente el sistema nervioso central sigue funcionando, lo que se pierde la comunicación con el músculo. Y entonces este nos da hiporreflexia, atrofia muscular, pérdida de la movilidad, síndrome de Babinski negativo, síndrome de Babinski negativo, porque esta neurona no se considera parte del sistema nervioso central, es decir, no se pierde la regulación, sino solo la conexión. Y en la de neurona motora superior sí se pierde la coordinación, la movilidad de los músculos, ¿vale? Entonces, esas son las patologías. Este es un cuadro en donde resumimos esto. Esto de alguna manera, de todas maneras, se los voy a compartir en un momento para que lo puedan tener en para poder estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, pues esos son los temas que nos había faltado revisar. Espero que los puedan revisar, por favor. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, que me lo hagan saber. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y ahora sí viene la cereza del pastel, ¿no? Como habíamos quedado, les voy a dar una guía muy rápida sobre los temas que van a venir para este examen, ¿vale? Uno de los temas en donde voy a abrir el examen
Uno de los temas más importantes, donde más hincapié quiero hacer con ustedes, es que revisamos mucho tiempo, sí, ¿cómo se llama? Pares craneales, ¿no? Entonces es muy importante que sepan que obviamente pares craneales va a venir en el examen, ¿vale? Bien, estoy ya viendo su examen. Uno de los temas muy importantes son los estudios que vimos, ¿vale? ¿Cuándo pido el estudio? ¿Para qué? ¿Qué característica tiene cada estudio para poderlo determinar, ¿vale? Toda la parte de nervios raquídeos, recuérdenos, por favor, de todas maneras voy a checar si tengo un video, creo que tengo un video de nervios raquídeos para podérselos compartir y lo puedan revisar si es necesario, ¿vale? Entonces, nervios raquídeos es muy importante. Toda la parte de los plexos, los ramos, que es una raíz, es muy importante. Estudios que ya dijimos. Eh, Pares craneales es muy importante. El tema de meninges y líquido cefalorraquídeo también viene, ¿no? La escala de coma de Glasgow, por favor, apréndansela, porque vienen algunos casos clínicos en donde van a tener que determinar la escala de coma de Glasgow. Todo lo que vimos en las primeras prácticas, ¿no? Con los lóbulos, cómo se divide el tallo cerebral, las cisuras cerebrales, ¿vale? Eh, Eso, pares craneales otra vez. Todo lo que vimos al principio, los estudios, ah, meninges, ¿vale? Y creo que ya esos son los temas más importantes, ¿vale? Entonces, sobre todo las prácticas uno y 2, todo lo que vimos de meninges, líquido cefalorraquídeo, lo de los estudios, la escala de coma de Glasgow, que es esto que acabamos de ver, pares craneales, nervios raquídeos, entonces son los temas más importantes, ¿vale? Revísenos, por favor. Si alguien tiene dudas o preguntas, háganmelo saber. Y pues bueno, estoy para servirles. Espero que este material les sirva y espero sus dudas o preguntas, ¿vale? Que tengan excelente noche. Estoy para servirles. Bonita noche.